Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a hablar de las pruebas. Vamos a hablar de ese punto tan importante de cuando nosotros como seres humanos estamos pasando por diversas pruebas. Y de ese momento tan incómodo cuando estamos en las pruebas que de verdad a veces no podemos ni respirar, donde nos sentimos tan tristes y tan imponentes ante la prueba, ante esa situación que casi sentimos, hermanos, en el pecho que nos ahogamos. Y la prueba o el problema que estamos pasando en ese momento sin saber que esa prueba, ese momento tan difícil, ese problemota que estamos pasando, no sabemos ni cuenta nos damos que eso nos va a ayudar a nuestro diario vivir. Eso es lo que nos va a formar, hermanos. Amén. Entonces, la prueba tenemos que aprender a sobrellevarla. Pero ahorita vamos a ver de qué manera debemos llevar cuando estamos pasando por esa prueba, de qué manera debemos llevarla y cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer cuando estamos pasando por ese problema, por esa prueba, por esa situación tan adversa que pensamos que no tiene solución. Y va a haber cosas que no tienen solución porque tienen que pasar, pero también va a haber cosas que van a tener solución, por lo cual tenemos que tener esa paciencia en la prueba, esa determinación y ese coraje de ver qué debemos hacer. Pero vamos a ver lo que nos enseña el Señor. Y es que debemos considerar, hermanos, las pruebas como gozo. Y aquí es donde está lo difícil, que veamos una prueba, ¿quién se va a gozar en la prueba? Pero aunque parezca contradictorio, la palabra de Dios nos anima a ver las pruebas como una oportunidad para crecer y para tener paciencia, mis hermanos. Pedir sabiduría a Dios en momentos de dificultades es importantísimo, es crucial. Tenemos que tener paciencia y tenemos que pedirle la sabiduría a Dios. Es decir, tú tienes que acudir a Dios antes que al ser humano, antes de que a tus familiares, antes que a los amigos, antes que a tu vecino. Primero tienes que acudir a Dios y pedirle a Dios sabiduría para que tú y yo podamos salir de esas pruebas que nos ahogan, hermanos. Entonces, pedir sabiduría a Dios en ese momento es lo crucial, es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Buscar la guía y buscar sabiduría de Dios para entender el propósito y cómo debemos actuar en ese momento sin dejar de confiar en la gracia de Dios. Nunca dejes de confiar en Dios, porque la gracia de Dios, hermanos, es suficiente para ayudarnos a perseverar y salir victoriosos de las pruebas y buscar consuelo en Dios y en su palabra y no en el ser humano. La Biblia nos ofrece consuelo, nos ofrece esperanza, aún en medio de las pruebas. Y es importante aprender de las pruebas, ya que las pruebas nos enseñan lecciones importantes sobre la dependencia de Dios, y la paciencia y la perseverancia. Es decir, las pruebas nos enseñan y nos ubican a que debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro mirar en Dios y no en el humano. Por eso son las pruebas. Nunca debemos perder la esperanza, mis hermanos. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, nosotros debemos mantener la esperanza en Dios y confiar en su promesa donde dice que Él nos dará la victoria. Y recuerda esto, hermano, no hay victorias si no antes hay pruebas. Es decir, primero debemos pasar por una batalla para que venga una victoria. ¿O cómo vas a tener una victoria si no hay una prueba, si no hay una batalla? Antes tenemos que pasar por una batalla para que la victoria llegue a nuestras vidas, pero tenemos que entender eso. Así que debemos siempre perseverar hasta el fin. Recuerda que la perseverancia es esencial para superar las pruebas y recibir la recompensa prometida por Dios. Y debemos recordar que en cada prueba hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios para nuestras vidas, pero eficazmente nosotros tenemos que aprender
a lidiar con las pruebas, pero también con la alegría. Y aún en las pruebas, nosotros como cristianos llenos de fe, tenemos que gozarnos en las pruebas, ser felices porque sabemos que esa prueba nos está alimentando, nos está madurando, está cambiando nuestro pensar. Si éramos débiles, aquí la prueba nos va a hacer fuertes, nos va a fortalecer y tenemos que aprender eso, que en la prueba ponte a orar. Cada que estés pasando por cualquier situación adversa, ponte de rodillas ante Dios y pídele a Dios que te dé la victoria y que cumpla su promesa, porque Él cumple la promesa. Y normalmente Dios va a apaciguar esas aguas y va a cambiar nuestra tristeza en gozo y vamos a ver el poderío de Dios. ¿Acaso no el pueblo de Israel tuvo que pasar por diversas pruebas? Tuvo que tener diversas batallas para ver la victoria de Dios y gozarse en esas victorias con Dios. Así es, hermano, es lo mismo. Tenemos que pasar por pruebas para reconocer el poderío que Dios tiene ante nuestros enemigos. Cuando alguien te está tirando pues alguna situación adversa, está queriendo sacar provecho de ti, por su economía. Él quiere su economía y te quiere a veces hasta fregar para sacar el provecho. Sin embargo, de repente tú clamas a Dios, tú te postras ante Dios y le pides a Dios que te dé la victoria y llega la victoria y ahí es donde te das cuenta lo poderoso que es Dios y te das cuenta a qué Dios tenemos. Porque nuestro Dios no es un Dios de barro, de yeso, de bronce, ni de plata, ni de oro. Nuestro Dios es verdad, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios es real, hermano. Tú no le estás pidiendo a cualquier cosa, tú le estás pidiendo al que todo lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces esa prueba que parece tristeza, que parece que te ahoga, se va a convertir en una gran victoria, en una madurez para tu vida, para que cambies y dejes aquello que te estaba estorbando. Las pruebas son para eso, para alejarnos del mal y buscar a Dios, mis hermanos. Pero vamos a leer que nos lo diga Dios en su palabra a través del apóstol Santiago, quien nos dice en Santiago 1, 2, 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí nos está diciendo Santiago, el apóstol, que nos debemos gozar cuando estamos pasando por pruebas, por diversas pruebas. Hay muchas pruebas. Acuérdate que también por ahí hay una cita bíblica donde dice que nos preparemos para el día malo. Prepararnos es que tenemos que leer la Biblia, mantenernos con fe en Dios y orar para ver la victoria de Dios que nos va a dar. En el 3 de Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, nos enseña a ser pacientes cuando nosotros somos unas personitas que nos desesperamos, que nos estresamos, que tenemos ansiedad, pero de repente Dios quiere que esa prueba nos enseñe a ser pacientes, a esperar, a no ser así como alebrestado, y que voy a hacer esto y luego por alebrestados nos pasan cosas adversas, cosas malas. Una vez por alebrestado me pasé al confinado del trolebús y me agarraron y me sacaron una gran multota de casi 12,000 pesos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser pacientes, aprender a tener paciencia. Así el tráfico esté bien duro, bien difícil, así el problema esté bien duro, ten paciencia. Abrázate y agárrate de la mano de Dios y así de esa manera vas a poder llevar a cabo tu vida. En Romanos 5, 3, 5 también nos habla de las pruebas y nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos vuelve a confirmar en Romanos el apóstol Pablo que la prueba nos va a traer como consecuencia paciencia, fe, tolerancia, humildad, amor, reconocer a Dios como victorioso, como que todo lo puede. Y el 4 dice, y la paciencia trae prueba, y la prueba esperanza. ¿Esperanza de qué? De que Dios nos va a solucionar las cosas. No te desesperes cuando estás en la prueba. Ten paciencia, aguarda,
Dios tiene que pasarte por fuego. Acuérdate que cuando Dios nos lleva a su vida o a su nivel o con Él, es como cuando tú llevas un brillante bien feo, bien horrible, que te lo encontraste en el lodo, con popó, con muchas sociedades, mucha porquería. Sin embargo, ese rubí o ese brillante tiene que ser procesado y tiene que pasar por el fuego, mi hermano. Es decir, tienen que pasarlo, tallarlo con arena, lo mueven para acá, lo mueven para allá, después por fuego, después por agua y después con algunos líquidos, y es un sufrir de ese brillante. Pero pasado el tiempo, pasado un tiempecito, ese brillante queda precioso y lo ponen en un lugar especial y lo ponen muchas veces a la venta. Nosotros no nos ponen a la venta. Dios nos va a poner en un precioso lugar cuando estemos con Él en el reino de los cielos. Pero mientras tenemos que tener paciencia y aguantar las pruebas, tener fe en Dios. Y luego dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos en nuestro otro espíritu de vida, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se hace una con el Espíritu de vida, y ese Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos enseña a darnos cuenta de lo que está mal y de lo que está bien, y nos ayuda en nuestras necesidades. Por eso la esperanza no avergüenza, como dice aquí. Esta frase enfatiza que la esperanza que tenemos en Cristo no es algo de lo que nos vayamos a arrepentir o que nos vayamos a decepcionar, a diferencia de las esperanzas terrenales que a menudo se desvanecen. La esperanza en Dios es sólida, es confiable, es decir, no estamos sufriendo en balde, hermanos. En cambio, poner nuestra esperanza en las cosas terrenales sí pueden traer fracasos, porque puedes perder tu trabajo, puedes perder tu negocio, puedes perder tu auto, puedes perder tu casa, bueno, a veces hasta tu familia, tu esposa, tus hijos, y vas a sentirte frustrado, porque poner nuestra esperanza en las cosas del mundo no trae ningún beneficio. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nunca nos va a fallar, hermanos. Él nunca nos va a defraudar. Él siempre nos va a bendecir. Él siempre nos va a ayudar. Aún en las pruebas, en esas pruebas es porque Dios está actuando. Y esa prueba va a terminar siendo bendición para los que creemos en Dios. Y en 1 Corintios 10:13, y con esta terminamos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentado, no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios no nos va a dejar ser tentados por algo que no podamos soportar como seres humanos. Dios no va a permitirle eso al diablo nunca. Dios siempre va a cuidar de nosotros, y tal vez sí nos va a mandar unas pruebas, pero Dios sabe que Dios mismo te va a ayudar a salir de esa prueba. Y esta promesa de Dios es preciosa, ya que aunque enfrentemos pruebas y tentaciones, Dios nos dará la fuerza necesaria para resistirlas, pero también nos va a dar la salida, hermanos. Así es que no te preocupes si estás pasando por diversas pruebas. A veces viene una y esa una trae otra y esa otra trae otra. Pero Dios en cada una de tus pruebas va a estar contigo para ayudarte, para sacarte adelante, para bendecirte. Solamente confía en Él. Cuando estés por esas pruebas, lo primero que debes hacer es orar, clamarle, pedirle ayuda, que te ayude. Señor, te entrego este problema, lo pongo en tus manos y dale tu solución. Yo solamente esperaré, mi Señor, mi Dios. Pero tú dale solución, por favor, ayúdame, Señor. Y no acudas luego al ser humano, no acudas ni siquiera a la familia. Primero ponte en las manos de Dios, pídele ayuda a Dios y espera en Él. Lo que va a pasar tiene que pasar, y lo que no tiene que pasar no va a pasar. Pero tú, confiando en Dios, Él te va a ayudar a que ni siquiera pase lo que está a punto de pasar. ¿Por qué? Porque Dios ayuda y protege a sus hijos.
pero hijos obedientes. Y a veces no somos tan obedientes y aún así Dios nos ayuda. Yo te invito a que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas al Dios que todo lo puede, y pídele siempre ayuda a Dios, y Dios te ayudará en cada una de tus necesidades. Que Dios te bendiga grandemente. Créele a Dios y serás grandemente prosperado y bendecido en tu vida. En el nombre de Jesús te lo declaro. Amén y amén.